Hoy tenemos que ver un tema que es muy cortito, no es corto, es grande, pero vamos a verlo muy tranquilito. Vamos a hacer que lo practiquemos un poquito. Pueden usarlo si quieren en el práctico, pueden usarlo en alguna parte si quieren al leer los archivos de texto. Pero lo importante es saber lo que existe, conocerlo y saber qué cosas podemos hacer, un poquito de qué cosas podemos hacer. Tenemos que ver el tema de este tema, se llama expresiones regulares. ¿Sí? Voy a pasarles un PowerPoint, si lo encuentro. Corina, esperen. Bueno, proyecto esto, Corina, se te habilita. Bueno, Corina, ya lo tenés habilitado a las 45, faltan 3 minutos, ahí se te va a habilitar. Anda entrando para ver que la hora esté correcta. Bueno, expresiones regulares, che. Ah, no estoy. Sí, estoy grabando. Vamos. Nosotros normalmente cuando tenemos que cargar datos desde afuera, o sea, que ingresan desde teclado o que ingresan eh, desde algún origen del que nosotros no seamos responsables, muchas veces necesitamos validar los datos. Validar puede ser, validar en el sentido de, ¿qué es validar? Determinar si un dato es válido. Válido según la naturaleza del dato. Si te pido un número, cargamos un número. Si te pido una fecha, cargamos una fecha. O validar según la lógica, la lógica de lo que esté cargando, ¿sí? Porque está bien, hay números que pueden no ser adecuados para el dato que yo te estoy pidiendo. Yo te pido una edad de una persona, ¿sí? Y no me sirve que me cargues un negativo. ¿Sí? Es un dato que no es válido. Es un número, che, pero es un número. Bueno, pero no, es válido, un dato que es un número que no está en el rango que yo necesito. Cuando nosotros tenemos que validar esto, tenemos varias formas. Una es, bueno, ya el escáner cuando pedimos datos hace una suerte de validación, porque si yo le digo, cargame un número y lo que viene es una letra, se clava. Pero se clava, ya sabemos que no se clava todo el programa. Podemos hacer una excepción, capturar la excepción, decir, bueno, intenta convertir, si no te deja convertir, es porque cargó mal, se lo pido de vuelta. Tengo formas de validar. Cuando cargamos datos que vienen en forma de texto y tenemos que convertir, los numéricos los convertimos con herramientas de conversión. Tenemos, por ejemplo, si tengo un texto y lo quiero pasar entero, bueno, tengo esta instrucción, integer.parseInt, que se encarga de verificar si lo que está ahí adentro es un número entero y devolverme el valor numérico. O sea, no la cadena que tiene un 1, un 6, un 7, sino que me va a devolver el número 167. Y tengo varias formas. Pero ¿qué ocurre? En muchas ocasiones, los datos que vienen en forma de texto no tengo mucho como para validar. O una validación puede ser bastante compleja. Si yo les digo, miren, tienen que cargar una variable nombre. Nombre, pero que sea nombre de una persona. Entonces uno diría, che, eh, ¿sí? Supongamos que uno dice,
el nombre de una persona, viene quien nos pidió el programa, o viene un analista de sistemas y nos dice el nombre de las personas solo pueden contener letras, ¿sí? Y solo pueden contener eh, eh, de 3 a 20. 3 a 20 letras, nada más. ¿Sí? Supongamos que decimos eso. Uno diría, bueno, está bien, ¿cómo valido eso? Si yo les digo, che, carguen el nombre de la persona, verifiquen eh, que esté dentro de ese rango. Que solo tenga letras, que no tenga ni números ni espacios, supongamos que nos dicen esta regla, ¿no? Y que tenga entre 3 y 20. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo harían ustedes? Si yo les digo eso, ya mismo, cargue un texto con escáner, dígame si cumple con la regla esta de la longitud y que solo tenga letras. ¿Qué podría pasar? ¿Sí? Naim, sí, está habilitado para todos. Si vos sos de este grupo, grupo Sol 6. Sí, con 6 se prueba, claro. Pero igual está habilitado, ¿no? A ver, están rindiendo ya. Sí, ya está. Hay 4 que están rindiendo ya. Santiago, por ejemplo. Los dos Santiago. Eh, ¿Cómo valido esto? ¿Sí? ¿Cómo harían esto? Si yo les digo, a ver, ejercicio del curso, cargue, cargue, cargue un texto, dígame que solo contiene letras y que el largo del texto está entre 3 y 20. ¿Qué harían? Un if. ¿Y en el if qué ponen? Sí, por lo menos un if. ¿Y qué habría en ese if? Que la longitud sea entre 3 y 20, ¿sí? O sea, debería preguntar que la variable esa, punto length, sea mayor a 3 con un and que sea menor a 20. ¿Y cómo se fijan que solo haya letras ahí adentro y que no haya ni símbolos, ni números, ni nada, ninguna otra cosa? Ahí se complica. Las cadenas tienen una forma de decir, dame la letra de la posición 1, de la 0, de la 2, de la 3, como si fuera un vector. Y tengo formas de preguntar, che, el carácter que encontré acá eh, es una letra o no. Pero tengo que, y no me queda otra alternativa, eh, tengo que recorrer con un for, letra por letra, hacer otro if, preguntando, che, lo que viene es distinto de una letra, y si es distinto, entonces tiro un error avisando de que hay que hacerlo. ¿Lo podemos hacer? Obvio que lo podemos hacer. ¿Nos va a salir? Sin duda que nos va a salir. Pero no está regalado, ni es una sola consultita fácil, rápida. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? No es algo que esté regalado. Y segundo, ¿qué pasa si tengo que validar algo más complicado? ¿Sí? Yo les digo, miren, tienen que cargar un quill, tienen que ingresar por teclado el quill de una persona y tienen que validar que el quill esté bien, por lo menos que tenga el formato bien. Después los números hay que calcularlos, pero por lo menos que tenga el formato bien. ¿Cuál es el formato de un quill? Que tenga 2 dígitos, un guión, 8 dígitos después, otro guión y 2 dígitos más. ¿Sí? Requerimos que tenga eso.
Y si el usuario nos carga tres dígitos en vez de dos, y está mal cargado. O se olvidan los dos guiones, o se ponen los dos guiones pegados, y bueno, no es el formato. ¿Cómo validamos? Ese pone mucho más complicado, porque habría que verificar que sean todos números, menos la tercera posición y menos la anteúltima. Se arma, se puede, obvio, lo podemos hacer, pero es complicado. Lleva tiempo, hay que pensarla un rato, hay que probarla un buen rato también. Entonces, eh, eh, el, el, se puede poner un límite, pero hay que hacerlo. Uno tiene que hacer los if y los ciclos para mirar letra por letra. Las expresiones regulares son un recurso que tenemos disponibles en todos los lenguajes, ¿sí? En todos los lenguajes. La cosa es así. Nosotros tenemos que expresar, de ahí sale su nombre, expresar con un lenguaje propio, que tienen estas expresiones regulares, el formato de lo que yo quiero verificar. Ese formato lo voy a ir explicando, ¿sí? Con una sintaxis que le van a ver que parece rarísima, pero que tiene sentido, diciéndole, bueno, yo quiero que, para que mi dato se considere válido, no válido, pero quiero que la cadena que yo quiero verificar tenga esta forma, ¿sí? Y después voy a tener, en todos los lenguajes tengo alguna librería con la que puedo decir, che, este texto que está acá, ¿cumple con el formato que indiqué en esta expresión regular? Y voy a tener a alguien que me va a decir si lo cumple o no lo cumple. Y en esas expresiones regulares tengo realmente una flexibilidad muy grande de formas de validar. Por ejemplo, supongamos que yo digo, ay, supongamos que yo digo esto, ¿no? Voy a abrir no, no voy a hacer un programa todavía, voy a abrir una línea de texto, una línea de comando. Y acá voy a abrir algo que se llama JShell. Esto es una línea de comandos en Java. Les mostré algún día, creo, esto. ¿Sí? Que podemos de acá tirar instrucciones de a una escritas en Java y va a ejecutarlas una por una. Con esto no puedo hacer un programa, pero puedo para probar cosas o para aprender alguna instrucción nueva ejecutar de a una. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Si yo digo, quiero verificar, por ejemplo, una cadena, tengo una cadena así, string nombre igual a Juan. ¿Sí? Nombre, la variable nombre vale Juan. Y digo, quiero verificar que nombre cumpla con estas condiciones. La variable string, cualquier variable tipo string, tiene un método llamado matches. Y ahí le puedo escribir esta expresión con la que defino el formato que quiero. Por ejemplo, ¿qué cosas puedo poner acá? Yo podría decir, quiero cualquier letra. Quiero que esto contenga cualquier letra. ¿Cómo indico cualquier letra? Diciendo esto. Corchetes. Corchetes significa cualquiera de lo que esté acá adentro. ¿Sí? O sea, cualquier carácter de los que están acá adentro se considerarán válidos. Y A-Z estoy diciendo de la A a la Z. También debería decir A y Z con mayúscula. Entonces esto dice, cualquier carácter que esté entre la A y la Z minúscula, o entre la A y la Z mayúscula, eso es lo que yo considero como algo válido. En este caso no estoy aceptando espacios. Esta vez no estoy aceptando espacios. ¿Sí? Entonces, yo toco Enter y me dice falso. Me dice, la variable nombre, que vale Juan, no cumple con esta regla. ¿Por qué no cumple con esta regla? Porque tiene esto que está diciendo acá, significa una letra. Una sola letra. Si yo digo, quiero que esto esté formado por varias letras, yo acá podría decir más.
¿sí? Con eso estoy diciendo una o más letras. Una o más letras, una o más qué. Una o más de lo que tengo adelante. Lo que tengo acá a la izquierda. Entonces digo, una letra repetida una o más veces, para mí es un nombre válido. Entra ahí y ahí me dice, sí, tu variable Juan cumple con la regla de está formada por una o más letras. Yo podría decir, por ejemplo, en vez de más, un asterisco. Y ahí estoy diciendo cero o más letras. Entonces una cadena vacía ahí pasaría. Pero el más o el asterisco no me controlan la longitud. Con que tenga una, ya está. Tengo la posibilidad también de decirle una longitud exacta. Por ejemplo, si yo digo acá, en vez de más o asterisco, pongo llaves, y le pongo, no sé, 5, ahí estoy diciendo que estoy verificando que tenga exactamente 5 letras. Y solo 5 letras. ¿Sí? ¿Dónde podría tener sentido una regla como estas? Bueno, hay datos en donde yo tengo estrictamente una cantidad fija de caracteres. Por ejemplo, no sé, código de país. Los códigos de país estandarizados en el mundo son 2 letras, y son siempre 2 letras. Y no hay ni un solo país que tenga ni 3 ni una. Entonces, si yo le quiero preguntar al usuario, cargame el país donde vivís con el código estándar, me tiene que cargar 2 letras, punto. Entonces ahí le diría 2 letras. Cargue cualquier cosa que no sean 2 letras y falla. Yo les decía recién el nombre, que el nombre sea entre, entre 3 y 20. Bueno, yo acá puedo decir 3,20. Y listo. Ahí estoy diciendo, un nombre es válido si tiene entre 3 y 20 letras. Y eso me dice true, en este caso porque Juan tiene 4 letras. Si yo ahora digo nombre es igual a, le pongo, no sé, 2 letras, ahora no pasa. Ahora me dice, no, nombre ahora no cumple con esa condición. O si le pongo Juan Pablo, tiene 10, me dice que no. ¿Por qué me dice que no? Por el espacio. Porque yo acá le estoy exigiendo de la A a la Z, de la A a la Z, nada más. Quiero que el espacio sea algo válido, lo meto entre los corchetes. Entonces ahí sí pasa. Ahí digo, bueno, un nombre va a ser una secuencia de desde 3 a 20 símbolos de la A a la Z o un espacio. Y tengo muchas cosas bastante más complicadas. Acá hay un problema. Bueno, esto no me acepta ni vocales acentuadas ni ñes. ¿Sí? Para que me acepte esas, hay que usar otro símbolo que nunca me lo voy a acordar, que debería ser barra W. No, no es barra W. Barra W. Ahí pasa. Barra W significa cualquier letra, cualquier letra de coso. Cualquier letra de cualquier idioma. Entonces, ahí sí, si nombre se llama, no sé, María con acento. Ay, no me pasó la María. Bueno, entonces debe ser otro símbolo, no era W. Ahí está. Entonces la vocal acentuada no entró con la W. Ahí ya les voy a buscar W mayúscula. No. Sí, ya sé. A ver. Java, River Expression. Esperen que busque el de Unicode Character. Buenas. Buena, buena. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Estoy en la clase, justo ahora. Justo en la clase de. em,
Miren, Google dice que esto es barra P, llave L. Y ahí pasa. Ahora pongo la acentuada y ahí pasó. Entonces ahora con este símbolo, barra PL, significa cualquier carácter de cualquier idioma. O sea, si yo escribo en ruso, con el alfabeto ruso, con esa expresión regular pasa y pasa lo más bien. Miren estos ejemplos de otras expresiones regulares y traten de entender por qué funciona cada una de ellas. Miren, lean estas y traten de entender qué significa cada una de estas expresiones que ven ahí. Todas estas, por más que parezcan jeroglíficos, son expresiones regulares válidas. Está raro, ¿no? Es un trabalengua la expresión regular. Vamos a ver qué dicen, qué es lo que dice. La primera, del CBU, dice de 0 a 9, o sea, un dígito. Y dice 22 entre las aves, o sea, ¿qué me exige esto? 22 símbolos de lo que esté a la izquierda, o sea, 22 dígitos. Y solo 22 y no pasa de ninguna otra manera. La segunda, la segunda dice, es un CBU, pero en realidad el alias del CBU. ¿Y qué dice? Tiene que haber eh, tiene que haber. Naim, falso. Pero preguntar las difíciles.
las que podés pensar. ¿Qué dice esto? Tienen que venir letras mayúsculas, una o más letras. Después de esa secuencia de una o más letras, un punto. ¿Sí? Ocurre que el punto, acá en expresiones regulares, significa otra cosa. Entonces, para referirnos estrictamente al dígito, perdón, al símbolo del punto, bueno, barra punto, es parecido a los caracteres de escape de Java. Después, otra secuencia de una o más letras, otro punto, y después otra secuencia de una o más letras. Entonces, con esto pasa solamente que yo haya puesto 3 palabras en mayúsculas separadas con 2 puntos. Cualquier otro formato no pasa. El quill que les decía recién, ¿cómo indicamos el quill? Dice acá primero, 0 a 9 y pegado 0 a 9. ¿Qué está diciendo ahí? Un dígito y a continuación otro dígito. Después, un menos, un guión, barra guión, porque el guión acá significa otra cosa. Acá los guiones son para esto. Entonces, para referirnos al símbolo del guión, bueno, con una barra. Después dice otro dígito y luego un rango entre 6 y 8. Esto está mal escrito, da para el ejemplo, pero no está bien. En Argentina no es así. En Argentina el quill son 8 y son 8. Y matate que son 8. ¿Sí? Si tenés menos de 8 lo rellenás con 0, pero son 8 siempre. Pero dice acá, bueno, de 6 a 8 dígitos significa esto. Seguidos de un guión y seguidos de un único dígito. Y acá un montón, miren lo que dice acá, qué raro que está. Dice, uno o más dígitos. Después, entre paréntesis, dice un punto y luego 1 o 2 dígitos. ¿Para qué está este paréntesis? Para envolver toda la secuencia de punto y 2 números con el signo de pregunta. El signo de pregunta le da opcionalidad, es decir, dice, va a ser un monto válido el que tenga algunos dígitos y opcionalmente un punto y 2 dígitos más, para los centavos. Ahora, todo esto realmente anda y lo valida exacto siempre, ¿sí? Claro, así con el signo de pregunta permite que lo cargue sin decimales. Programar esto, si yo no tuviera expresiones regulares, me volvería loco. Sería factible, pero bastante trabajo. Con esto valido, pero tranquilísimo lo que sea. Y datos mucho más complejos. Piensen que, por ejemplo, número de teléfono. ¿Cómo valida un número de teléfono? Número de teléfono está bien, tiene dígitos. Pero además de los dígitos puede tener paréntesis, puede tener guiones, puede tener un más, puede empezar con un más si es un número internacional, con código de país. Pero puede empezar con un más, pero no puede tener un más al medio. Con una expresión regular, dándole vueltas a estos, o pueden tener un asterisco, claro. Dándole vueltas, combinando todas estas cosas, nosotros podemos armar expresiones cada vez más complejas que programarlas sería un despelote. En un teléfono tendríamos que meter muchas opcionalidades, es cierto. Para el código de país, para el código de ciudad, ¿sí? Para el código de área. ¿Cómo hacemos para programar esto en Java? Bueno, una forma es esta que les digo, que les mostré recién. Miren, esto valida un mail, por ejemplo, pero lo valida así nomás, porque solo permite, después de la arroba, permite un solo punto. O sea, permite un montón de letras, una o más letras minúsculas, un punto, y después del punto, una o más letras mayúsculas. Y no acepta ninguna otra cosa. O sea, un punto con punto ar no pasa. ¿Sí? Validar un mail es realmente muy complejo. ¿Sí? Porque el estándar de los mails permite un montón de variantes. ¿Sí? Si buscan, pueden buscar en internet expresión regular para validar un mail
y desaparece una burrada de cosas. El palito es un OR. No está bien usado acá el OR, pero es un OR. ¿Sí? El tema es, ¿cómo hago para hacer esto en Java? Una es decir, bueno, a una variable le digo punto matches y la expresión que tiene. Pero ocurre que interpretar esta expresión nos cuesta a nosotros, pero también le cuesta a Java y le lleva tiempo. Entonces, si yo tengo que repetir la misma expresión regular para muchos datos, bueno, se complica. Claramente se complica. Si yo tengo, no sé, que leer un archivo de texto, como les digo, con, no sé, 10.000 nombres o 10.000 teléfonos, y tengo que validar los 10.000 teléfonos, usando así punto matches a cada uno de los 10.000 teléfonos, le obligo a Java a 10.000 veces perder tiempo, ocupar bastante tiempo interpretando esa expresión regular. Cuando yo tengo que repetir una expresión regular entre muchas variables, lo que hago es esto. Crear un objeto llamado pattern. Pattern se traduce como patrón. Entonces decimos, bueno, a este patrón, a esta regla, ¿sí? Le digo, compila la expresión regular que yo quiero verificar. Esta interpreta, una vez interpreta la expresión regular, y ya se queda preparado para controlar muchas veces, muchas cadenas, con esa única regla. Entonces después, cada variable que venga nueva, le digo, a esa variable patrón, decime si cumple. Entonces yo podría decir algo así. Si yo vengo acá y... A ver, vamos a inventar alguna regla. Vamos a inventar la de los nombres, por ejemplo. Yo podría decir que quiero una variable de tipo pattern. ¿Me la tiene? No. Tengo que importarla. Import java.util.regex. Miren, tenemos un paquete solo para para las expresiones regulares. Y digo, quiero un patrón que voy a llamarlo, no sé, expresión regular para los nombres. Y digo, esto es el patrón de... ¿Se acuerdan cómo era esto? Habíamos dicho, barra PL o espacio y entre 3 y 20. Entonces ahora, uy, no cerré, no cerré el... No, sí, está bien. Sí. Entonces ahora, cualquier variable que yo tenga, yo le digo a la expresión del nombre, matcher, a ver, ¿tengo alguna más fácil? No, ¿no? No. Matcher. Y acá le digo la variable. O el texto, no sé. Habíamos probado, no sé, Juan Pablo, lo habíamos dicho, ¿no? Bueno. Le digo punto matches y ahí me dice verdadero. Quiero verificar alguna otra con algo diferente, me dice falso. Entonces me queda esta expresión disponible para verificar tantos datos como yo quiera. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, esta idea de tengo que leer de un archivo de texto un montón de datos, bueno, con esto en cada vuelta valido cada dato. Y voy a crear un patrón por lógicamente, por cada formato diferente. Acá creé uno para los nombres, podré crear uno para, no sé, número de teléfono, otro para el quill y así. Con esto nosotros tendríamos un montón de cosas que hacer. Pero hay algo más. Nosotros podríamos, además de esto, incluirle, incluirle a un patrón secuencias de búsqueda.
¿sí? Que en realidad deberíamos decirle subsecuencias. Uno podría decir, bueno, a ver, el dato que quiero validar tiene todo este formato. Pero de todo este formato, yo quiero tomar una parte, una porción. Quiero tomar una porción y separarla afuera. O sea, si cumple con el formato, además quiero sacar una parte de eso y sacarla en otra variable. Por ejemplo, yo digo, quiero un patrón nuevo para el quill. Para el quill, digo, ¿no? Ah, bueno, déjeme verificar que quiero estar tranquilo con algo. Porque para los números uno también debería poder decir barra D. No. Ahí está, ¿ven? Barra D. Barra D es por dígito. Entonces no hace falta que yo indique del 0 al 9. Barra D me trae cualquier dígito. Si yo meto algo acá que no sea un dígito, falla. 1 me pide, listo. Entonces voy a crear un patrón nuevo para verificar quills. Quills. El patrón es el mismo. Pattern.compile y acá le voy a poner que yo digo, para mí un quill es, primero, una secuencia de 2 dígitos, luego un guión, después 8 dígitos, otro guión y después un solo dígito más. Entonces yo ahora digo exquill.matcher y acá le paso un quill válido. ¿Hay 8 ahí? Sí. Y ahí me dice qué pasa. Si le paso algo diferente, no sé, 9 en vez de 8, ya no pasa más. Paso un guión al medio, ya no pasa. Pero habría algo más. ¿Ustedes saben cómo se llaman las 3 partes del quill? ¿Saben por qué el quill tiene esas tres partes? Así es, la parte del medio es el documento. ¿Sí? La parte del medio es el documento. La parte de la izquierda, la parte de la izquierda, hasta hace unos años, era una suerte de categorización. ¿Sí? Antiguamente, miren, la categorización antigua era esta, el tipo, pero el tipo era, le insisto, hasta hace un par de años, era así, 20 para hombres, 27 para mujeres, 30 para empresas. ¿Sí? Y un profe en la facultad me enseñó, ¿para qué es el 23? ¿Sí? Chistes del siglo pasado, que no se pueden decir ahora, pero en la facultad del año pasado el profe me dijo, bueno, el 23 es para los casos raritos, me dijo el profe. Y después me enseñó, los casos raritos se refiere a, por ejemplo, documentos repetidos. ¿Sí? Entonces, para que no coincidan los números o una para documentos repetidos. ¿Sí? Y otra para otra cosa, que ya les cuento. El tercer dígito, la última parte, es un numerito que se llama dígito verificador. ¿Sí? El dígito verificador
se calcula en función de todos los otros números que están arriba. Adelante. Pero la fórmula del dígito verificador a veces da 10. A veces en vez de dar un dígito, ¿sí? A veces da 10 del 0 al 9. Cuando da 10, bueno, al 20 se le pone 23 o 24 hasta que deje de dar 10. Entonces, esos son los otros casos raros por los que nos puede tocar 23. A mí me toca 23 también. El tema es que si me dicen, bueno, a ver, cargue el quill y inmediatamente después de cargar el quill, guarde en 3 variables esos 3 datos. O sea, ya no la variable que, con el quill completo. De paso, además de validarlo, separa las 3 partes del quill. ¿Sí? ¿Qué me da la expresión regular para hacer esto? Yo voy a hacer solamente esto. Tengo que envolver en paréntesis, lo que yo quiero extraer. Entonces yo digo, bueno, voy a envolver en paréntesis desde acá hasta acá. O sea, los 2 primeros dígitos. Otro paréntesis, pasando el guión, desde acá hasta ahí. Y el último, separadito, el barra B, también entre paréntesis. ¿Qué armé con eso? Tres secuencias de búsqueda. En expresiones regulares esto se llama 3 grupos, porque agrupa caracteres. Entonces, esta expresión regular tiene 3 grupos para extraer. Yo le puedo decir, che, a ver, voy a crear un objeto matcher, M, cualquier nombre, que tiene que analizar esa expresión regular. Entonces acá le pregunto, matcher.matches, falso, listo, no pasó. Ahora, le pongo un quill que sí esté bien, ¿sí? Pregunto, matches, true. Bien, pasó con la regla. Entonces ahora le puedo preguntar, de los grupos que yo te pedí que extraigas, ¿cuántos de los grupos que yo te pedí que extraigas, ¿cuántos encontraste? Entonces le pregunto, matches. Perdón, group count. Me dice 3, o sea, de los grupos que tenía para extraer la expresión regular, encontró los 3. Entonces, si encontró los 3, se los puedo pedir. Le digo, dame el grupo número 1, y eso, asignarlo en la variable tipo. Y dame el 2 y asignarlo en la variable documento. Y dame el 3 y asignarlo en la variable dígito verificador. Y entonces ahora la variable tipo dice 23, la variable doc dice solo la partecita del número, y el dígito verificador tiene el numerito 2, que es lo que efectivamente yo había cargado acá. Entonces, la expresión regular no solo me verificó que esté bien cargado el quit, sino que además me lo pudo procesar y sacarme las porciones que yo necesitaba buscar ahí. Ven que esto se pone súper interesante, ¿sí? Porque si yo les tiraba esto, los mataba. Extraiga, además de si está bien, extraiga el documento dentro del quit. Porque yo les diga, bueno, cargue un mail, verifique si está bien y después sáqueme todo lo que esté antes de la arroba. Con esto lo que tienen que hacer es meterle un par de paréntesis que empiece al principio y termine justito antes del símbolo arroba. Y listo. Esto es muy interesante. Muy interesante, se aplica en un montón de situaciones. ¿Sí? De verdad, un montón de situaciones. Estoy acordándome, pero no les voy a contar mucho. Pero alguna vez lo he usado, por ejemplo, para hacer. ¿Escucharon alguna vez lo que se llama el scrapping? Scrapping de páginas. ¿Alguna vez escucharon que de eso? ¿Sí? Que uno se baja una página web, la página web está expresada en un lenguaje llamado HTML.
y que uno de esa página web, que un programa, no un ser humano, que un programa pueda bajar la página web y de ahí extraer datos, ¿sí? Extraer datos de que están en la página, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, hace una consulta a una página que siempre muestra los datos en el mismo formato, uno podría, con expresiones regulares, procesarlo y con estos grupos extraer porciones del dato, ¿sí? Si yo consulto un dato, ¿no? Consulto, no sé, habrán visto, no sé, cuando hay que votar, que uno consulta en el padrón para ver dónde, en qué escuela uno toca votar. Todas las personas preguntan y el formato con el que vienen datos diferentes como respuesta, pero el formato es exactamente el mismo. Entonces uno puede hacer un programita que baje ese dato, baje el HTML con el texto y una expresión regular extraiga el dato que me interesa, ¿sí? Y obviamente extraiga y después lo grabe en una base de datos o lo muestre por pantalla o lo que sea. Estas operaciones se pueden hacer muy fácilmente, pero muy fácilmente con expresiones regulares. Alguna vez me contrataron a hacer eso para una página del gobierno y les dijimos, che, ojo que son datos públicos, pero no podés guardarlos, ¿sí? No podés hacerle, no sé, tirarle la consulta para todas las personas que viven en el país. Se van a dar cuenta, van a tener problemas. Entonces dijimos, cuidado, el programa está ahí, anda bien, es legal, vos trata de usarlo legalmente, ¿sí? Término cana, obviamente. Pero bueno, para ese tipo de cosas se pueden usar presiones regulares y andan realmente muy bien. Bueno, esto realmente es muy útil. Ustedes lo podrían usar, por ejemplo, para leer los archivos cuando leen los archivos de datos del trabajo práctico, ver que, por ejemplo, los nombres de los países estén bien cargados, que los nombres de países después, o que el formato sea correcto, ¿sí? Que vengan correctamente los puntos y comas, ¿sí? Que esté bien formada la cadena. Podrían usarlo para cosas como esas, tranquilamente. Esto realmente es interesante, ¿sí? Y se puede poner súper difícil. A causa de eso es que hay páginas en Internet que tienen bases de datos de expresiones regulares. Entonces uno pone en un buscador, dame la expresión regular para verificar, no sé, códigos postales de Francia. Y les manda la expresión regular que verifica los códigos con el formato que eligen allá. Y de esa manera no hay que volverse loco escribiendo las expresiones regulares. Sin embargo, y a pesar de eso, es muy habitual tener que hacer expresiones regulares y no es tan difícil. ¿Sí? Conviene darle un poquito de ganas y darle un poquito de ganas y como es, y poder, para poder escribirlas uno mismo. ¿Sí? Se fijan ahora en el Discord, están todos desesperados queriendo escribir el use delimiter del escáner. Y el use delimiter del escáner, justamente lo que recibe adentro es una expresión regular. ¿Sí? ¿Por qué en el use delimiter ponemos corchetes y un más? Porque estamos diciendo, el delimitador es una secuencia de uno o más espacios, punto y coma, barra n, barra r. ¿Sí? ¿Entienden ahora lo que estábamos haciendo todas las veces que usamos el use delimiter? Bueno, todo lo que está en el Discord renegando con las expresiones regulares, con los delimiters, si estuvieran escuchando la clase ahora, estarían ya entendiendo por qué no les anda el escáner. Y ahí quedaría. Gente, listo con esto. Después les pongo el PowerPoint para que lo lean. Tranquilo, les va a preguntar seguramente algún cuestionario de repaso. ¿Qué es una expresión regular? ¿Qué es el barra D? ¿Qué es el...? Bueno, no lo vamos a ver mucho más profundo que esto, ¿sí? Pero es interesante que sepan que existe y que lo pueden aprovechar. Vamos a, vamos a hacer un descansito de 5 minutos y largamos con base de datos. Mientras tanto, quiero que me cuenten ustedes cómo les fue con la instalación del MySQL, del DBeaver, se pudieron conectar, se pudieron ver las bases, ¿sí? ¿Cómo les fue con eso?
Bueno, ahora estamos acá con la computadora de Mauro, de Matías, perdón. Ya instaló el MySQL, ya instaló el Debiver y no se le conecta. Entonces vamos a tratar de resolver a ver por qué no se conecta. Vamos a ver, directamente te dice que no se pudo conectar y respondió muy rápido. Eso normalmente eso es sinónimo de que está apagado el MySQL. ¿Sí? MySQL se lo puede instalar como un servidor del sistema operativo, perdón, se instala siempre como un servicio del sistema operativo, pero no siempre queda con inicio automático. Entonces uno puede decidir cuándo prenderlo o cuándo apagarlo. De la manera en que rebotó rápido ahí ese error, me suena que está apagado. Como tenés XAMPP, abrí la interfaz de XAMPP, la que tiene todos los botoncitos. Eso, y dale dale stop. Ahí ya le diste start. Bueno, ahora cerralo. Ahora, clic derecho ahí en las propiedades. Perdón, clic derecho, busca editar conexión. Bueno, y ahora, dale, carga database, borralo. Donde dice, no, dice server host, ahí database, borralo. No, server host sí, donde dice database, el campito de abajo. Ese borralo y pone la clave de root de vuelta. Database nada, en blanco. Ponele la clave de root. Dice que no tiene clave en el chat. Dice que no tiene clave. Sí, sí, Mm, lo puso en el chat. mm. Bueno, probar conexión, a ver qué dice. Ojalá que pase. Ahí está conectado. Listo. El problema era que estabas poniendo MyDB y no existe esa base. Dale a aceptar. Bueno, y ya está. Aceptar. Y ahora doble clic ahí o abrilo. Y ahí está. Abrí base databases y ahí están las dos bases de datos que tenés. Son solamente esas, la test y la PHP MyAdmin. No, claro. Pasa que tenías que prenderlo el XAMPP. Y no, mentira. El XAMPP no existe ni hace nada. Es más, si no usas más PHP, tíralo al carajo. ¿Sí? E instalarla bien el MySQL. Pero no es que no te lo tomaba, estaba apagado. Y el XAMPP te da el botoncito para prenderlo. Que también es una cosa totalmente inútil. Vos lo deberías poder arrancar el MySQL desde los servicios del sistema operativo. Buscar la solapa de servicios del... Eso. Ahí busca MySQL. Eso. Y de ahí lo arrancás. Mira, dice detenido. Dice detenido. O sea que es probable que tengas quizás 2 veces instalado el MySQL, ¿no? ¿Sí? Y eso sí es culpa del PHP, del XAMPP. ¿Sí? ¿Ves? No, claro, está caído porque seguramente es porque te lo ha instalado 2 veces. O algo de eso pasó. Porque aparentemente está arrancado. ¿Sí? Tendrías que borrar el XAMPP, sí, claro. No, desinstalar todo el XAMPP e instalarlo bien, claro. Pero igual, no le des mucha bola si está funcionando así. ¿Sí? Pero vas a tener que acordarte todos los días de arrancarlo desde el XAMPP.
porque aparentemente ahora sí quedó arrancado. Y lo importante, esto es algo que no sé si los dije el otro día. Deviver, este producto de Deviver, está programado en Java. Entonces, si él se puede conectar, nuestros programas también se van a poder conectar. ¿Sí? Por eso es muy interesante hacerlo andar, para estar seguros que sí, anda, va a andar y va a andar. ¿Sí? Con esto ya podemos empezar a programar. ¿Sí? Quiero que hagamos este ejercicio, miren. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la otra vez la carga de... Eh, la carga eh, del ticket del súper? ¿Sí? Donde teníamos un archivo con los ítems de las compras, con los ítems de la compra de un súper. Y ese teníamos un CSV, ¿sí? Eso, lo del subtotal, ¿sí? Vamos a crear una base de datos que tenga los mismos datos que ese CSV y vamos a reemplazar en el programa la lectura, que no lea más del archivo que lea de la base de datos. Vamos a hacerlo. Es más, miren, con el tiempo que queda nos va a alcanzar súper tranquilos para hacer ese ejercicio. Miren, voy a arrancar primero el de Beaver. Yo tengo acá el de Beaver, ¿sí? Voy a crear una base de datos nueva, una base de datos para nuestro supermercado. Entonces voy a ir al servidor, acá encuentro en la rama Databases la opción clic derecho y Create New Database. Database Name, le voy a poner Super, ustedes son el grupo 9, ¿no? Super 009. Y a esta base le voy a crear una tabla que se llame ítems, ¿sí? Para que yo pueda meter ahí adentro los ítems que compré. Recordemos cómo era el archivo CSV que teníamos que procesar la otra vez. ¿Sí? Voy arrancando el IntelliJ. ¿Sí? Ahí voy a buscar una copia de esto. Miren, acá está el CSV que nosotros habíamos leído el otro día. ¿Sí? No me acuerdo si eran estos. Esperen que lo copio. Nosotros habíamos hecho esto en la clase 12, creo, lo del super. Ahí está. Entonces, lo voy a 15. Ahí dupliqué el ejercicio del otro día y lo voy a abrir tal como estaba funcionando con eh,
archivo CSV. ¿Sí? Yo tengo ahí el ticket. Ahí está, habíamos hecho este ticket. ¿Se acuerdan? Sumaba 5.000, creo que era, ¿no? A ver si lo ejecuto con la lectura de este archivo de texto, me da 6.550. Ahí está. ¿Sí? 6.550 me da. Bueno, fantástico. Voy a hacer que el de Beaver tenga una tabla donde cargar estos mismos datos. Una tabla donde yo cargue una fila por cada ítem que compré. Ustedes son grupo 6. Tienen razón. A ver si le puedo cambiar nombre a esto. Ustedes son 6. ¿Sí? No, no se puede. Bueno, no importa. La borro. Y creo una nueva. Super 006. Y acá quiero crear una nueva tabla. Esta nueva tabla va a grabar una fila por cada ítem de la compra. Entonces la voy a llamar ítems. Y la voy a crear por ahora igual. ¿Sí? Por ahora solo va a servir para cargar los ítems de una única compra. ¿Sí? Luego vemos cómo quedaría una base de datos de verdad, ¿sí? Para hacer esto. Pero entonces vamos a hacer así. Quiero crear columnas iguales a las del archivo de CSV que se tiene acá, ¿no? El primer dato era el código de barra. El código va a ser un número largo, entonces voy a decir que quiero un número entero de 13 dígitos. Luego quiero una columna para el nombre del artículo, que será una cadena de, bueno, hasta 100. En bases de datos, en SQL, no hablamos de tipo string, sino de tipo varchar, que significa una secuencia de caracteres de tamaño variable. En este caso, el 100 es el tamaño máximo. O sea, voy a poder cargar hasta 100 letras acá. Luego, una columna más para el, ¿qué tengo ahí? La cantidad. La cantidad que va a ser de tipo real. En las bases de datos, el tipo con decimales se llama real, el que es parecido al float de Java. Y luego tengo el precio unitario, que como también puede tener centavos, puede tener decimales, también lo voy a marcar como real. Luego, tengo que elegir de estas columnas cuál es la que va a ser clave primaria. Si estoy guardando una única compra, bueno, el código puede ser clave primaria, tranquilamente. Ahora, si yo en esta base tuviera que guardar muchas compras, y ahí el código no puede ser clave primaria. Porque yo vengo, compro un paquete de fideos que tiene este código, y 3 clientes más atrás viene otro que compra la misma marca de fideos, ¿sí? Exactamente el mismo artículo, va a tener el mismo código, lo cual es lógico porque es razonable que el mismo producto lo venda en varias compras. Entonces, si esta base fuera para guardar todas las ventas del súper, o todas las ventas del día, por ejemplo, del súper, y bueno, este dato ya no va a ser clave primaria, ¿sí? ¿Quién me va a determinar ahí cada renglón de la tabla de ítems? Cada fila de la tabla de ítems. Y bueno, ahí tendré que ver, de alguna manera, incorporar o incluir al, eh, al número de compra o al número de ticket. No sé qué le pasó al IntelliJ, que está confundidísimo. Bueno, no importa. El tema es que entonces necesito elegir clave primaria. De acá no puedo salir. Por ahora, por hoy, solo por hoy, podríamos dejar el código como
dato clave, que identifica cada artículo. En la vida real, muchas veces nos encontramos con tablas que no tienen una columna que sea estrictamente apropiada para ser usada como clave primaria, o porque no viene ningún dato que realmente me identifique cada fila, o porque el que existe es muy complicado, ¿sí? En un supermercado chiquito no sirve el código de barras como campo clave, porque es un numerazo muy largo para escribir, para dictar, para poner un papelito. Entonces, ¿qué hace en un supermercado chico o en un almacén? Y se le inventa un código de artículo correlativo, 1, 2, 3, 4, o de alguna manera se usa un código más cortito. A veces no tengo ni siquiera un dato que pueda inventar, entonces lo que hago es ponerle directamente un autonumérico, ¿sí? Un número correlativo. Por ejemplo, en un club que tengo, no sé, 500 socios, no voy a andar usando el número de documento por todos lados. Me conviene, cada vez que se inscribe un socio, darle un numerito correlativo y le doy un cartón que diga, usted tiene el número 520. Y cualquier trámite que quiera hacer me dice 520 y ya está, yo sé que es usted. En esas situaciones donde tengo un dato, una tabla que no tiene una clave candidata linda o adecuada, le puedo poner una columna autonumérica. Pero no hay que hacerlo en todas las tablas autonuméricos, ¿sí? Solo en las que no tienen una clave candidata que realmente sea útil o práctica. Acá vamos a practicar eso. Vamos a crear una columna nueva, que la voy a llamar ID, como bien recomienda Matías, va a ser de tipo int, porque quiero números enteros, y la voy a marcar como, ven, autoincremental. Autoincrement significa que ven acá en la columnita esta, acá dice autoincrement, lo que dice es, no la vas a cargar, sino que cuando le llenes uno, se va a asignar automáticamente 1, 2, 3, 4, 5, y todas las filas que vaya agregando, se va a agregar un número correlativo. Y listo. A veces no nos queda otra que elegir esto. Insisto, bueno, más allá de que no le estoy enseñando a diseñar una base, bueno, la cosa es que no hay que usarlo siempre, en todas las tablas del mundo hay de autonuméricos, ¿sí? Eso no es una buena práctica. Finalmente, tengo que elegir cuál es la clave primaria. Acá voy a elegir como clave primaria el ID. Clic derecho, New Constraint, y nos aparece este diálogo que dice, bueno, quiero una restricción de tipo primary key. No toco nada, ok, y ya esta queda como, si voy acá a Constraints, me dice primary keys, es la columna ID. Con esto ya tengo la tabla lista para grabar, para empezar a cargar datos. Pero esto todavía no grabó nada, ¿no? Clic en este botón Save. Y lo que hace este Save recién ahora es, escribe este texto, el cual contiene, hasta acá principalmente, contiene una instrucción del lenguaje SQL para crear una tabla. ¿Qué es esta instrucción? Create Table. Que dice, créate una tabla en esta base de datos con este nombre, con estas columnas, con esta clave primaria. Al hacer clic acá, persist, ahí ya sí me creó una tabla nueva. Y ya puedo empezar a cargarle datos a esta tabla. Si vengo acá a esta solapa data, acá vengo todos los datos veo como un Excel, ¿sí? Como una planillita donde puedo cargar los datos. Voy a cargar los datos del mismo TXT que usamos el otro día, ¿sí? Entonces son 5, ¿no? Bueno, voy a crear 5 filas y voy a empezar a cargar. Dice fideos, cantidad 4, precio 180. El otro dice queso 1,5, 1800 man. Después el código del pan. Llevó 3/4 de pan a 1500. Bueno, quedó caro el pan. Ah, quedó caro porque estuvimos cambiando el valor. Bueno, un pan caro.
manteca, dos mantecas de 200 pesos cada una, y el jabón para ropa, llevé uno de 1605. ¿Por qué cargo los datos iguales? Para ver que me dé el mismo resultado, ¿no? Ahora, click en Save. Esto va a ejecutar 5 instrucciones insert para cargar la tabla. Y miren lo que pasó. Ahora se asignaron todos estos IDs autonuméricos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo mi tabla con datos. Quiero ahora reescribir mi programa acá para que deje de leer del ticket CSV, del archivo separado por comas, para que lea desde la base de datos. A ver qué hago acá. Es más, voy a duplicar todo este main para dejarles la versión vieja. Lo comento. Y a este lo voy a romper para que deje de leer del archivo de texto y empiece a leer de la base. ¿Qué voy a hacer? Necesito primero una conexión a la base. Digo connection con igual a driver manager.getConnection. ¿Sí? Acá me faltan todos los imports. GetConnection le pasa lo mismo que el scanner. Puede tirar una excepción, así que le digo que me agregue esa excepción al main, cosa que si pasa algo, bueno, esta vez se va a clavar. Y acá tengo que decir usuario y password. Acá tendré que decir root o el nombre de usuario que quiera y la clave que haya cargado para ese usuario. Y luego la cadena de conexión. La cadena de conexión no hace falta memorizarla. Pero sí, si podemos, no está difícil. Es JDBC, MariaDB. Yo estoy usando MariaDB, no estoy usando MySQL. Ustedes pondrán, si usaron MySQL, pues ahí escribirán directamente MySQL. Y listo. Después, // siempre igual. Nombre de la base. Nombre del servidor, en este caso localhost porque lo tengo instalado en mi máquina. Y nombre de la base. Esto intenta conectarse al motor. Si está prendido, si el usuario y clave que pongo están bien, si tengo permisos para entrar, me devuelve este objeto connection con la conexión ya establecida, listo para empezar a ejecutar sentencias. ¿Sí? Listo para empezar a darle órdenes a la base. ¿Cómo hago para darle una orden, primero? Y segundo, ¿qué orden quiero ejecutar? Yo necesito que me traiga todos los datos de la tabla de ticket, para que yo después los recorra esos datos y vaya creando todos los ítems que estén cargados ahí. Entonces, quiero ejecutar una instrucción en el motor para decirle tráeme todos los datos de la tabla de ítems. Voy a necesitar un objeto statement. Y se lo obtiene no con new, sino con este método createStatement. Con esto digo, bueno, créame un objeto statement. ¿Para qué es este objeto? Para enviar una sentencia, ¿sí? Una instrucción SQL al motor. ¿Y cómo hago? Yo tengo acá la posibilidad de decirle execute query o execute update. Execute query lo uso para hacer las consultas de traer datos y execute update cuando tengo que enviar datos. O sea, que quiero modificar, que quiero insertar uno nuevo, borrar, por ejemplo. Yo ahora quiero solamente consultar datos, por lo tanto, execute query. Y acá va a ir la sentencia SQL. Voy a decir, select asterisco from items. ¿Items se llama? Sí. Estoy diciendo, tráeme todas las columnas de la tabla de ítems. Y las filas, si no digo nada, me trae todo. Si tengo que filtrar filas para traer algunas, ahí agrego una cláusula que se llama where. Y diré select asterisco from items where y una condición que diga cuáles tiene que traer. Esta vez quiero todas, entonces digo, no digo nada. Digo, tráeme todas las columnas de la tabla de ítems.
Para recorrer esto, yo tengo un objeto que se llama resultSet. El método executeQuery me devuelve este llamado resultSet, que es el que el que me deja recorrer todas las filas que volvieron. El select me va a traer un conjunto de filas. resultSet me va a permitir verlas a esas filas, ver las filas pero de a una. resultSet va a arrancar, ¿sí? Y le tengo que decir, avanzar a la primera fila. Se para en la primera fila, me deja ver todos sus datos. Después le tengo que decir, avanza a otra. Se pasa a la otra y voy a ver todos sus datos. Y así voy a tener que ir haciendo un ciclo que vaya dando. Encima queda muy parecido al que hacíamos antes, ¿no? Una vuelta por cada fila de la tabla. ¿Y este ciclo cómo hace para funcionar? El resultSet tiene un método llamado next. Next avanza una fila y me avisa si encontró una fila. Me va a decir verdadero si pudo avanzar. Si hay 2 o 3 filas, puedo avanzar varias veces. Este while va a dar una vuelta en cada fila. O sea, empieza una vuelta, avanza la primera. Empieza la segunda, avanza la segunda. Y así. Llegará un punto en que llegue a la última fila. Hoy cargué 5. Bueno, dará 5 vueltas. Y en un punto, cuando yo le diga next, avance y se encuentre que no hay más filas, ahí next me devuelve falso. Para que yo pueda terminar el ciclo. O sea que este while hace todo. Recorre todas las filas, da una vuelta por cada fila y termina el ciclo cuando se me acaben las filas que yo leí. Si la base de datos crece, si la tabla crece y me trae más filas, esto dará más vueltas. Y esa es toda la cuestión. ¿Qué voy a hacer acá? Yo quiero leer los 4 datos que me interesaban. Para leerlo, en vez de usar acá el lector, que no lo tengo más, que leía de archivo texto, yo tengo en el resultSet unos métodos muy parecidos que se llaman get. Y yo digo get el tipo de datos. Por ejemplo, el código es un long, porque le metí número entero 13 dígitos. 13 dígitos no entra en un int, estoy obligado a usar long. Nombre es un string, entonces diré getString. Cantidad es un doble, así que diré getDoble. Y precio unitario lo mismo. A estos métodos lo que tengo que pasarles como parámetro son los nombres de las columnas que quiero agarrar. Yo quiero agarrar código. Acá quiero agarrar nombre. Acá quiero agarrar, ¿cómo se llama? Acá. Cantidad y precio. Cantidad y precio. ¿Sí? Entonces, esto da una vuelta por cada fila. Y después tengo que agarrar una por una cada una de las columnas que me vinieron. Para este programa, la columna ID no me interesa. No la cargo. Si yo tuviera una tabla con 40 columnas y solo necesito 2 o 3, ahí sí va a ser incorrecto que yo le diga select asterisco, porque está traficando todas las columnas, todos los datos, de la memoria de la base de datos a la memoria de mi programa. Y eso lleva tiempo, consume memoria, consume recursos. Si el motor estuviera en una base de datos, en un servidor remoto, en la red local, pero así sea una red local, si yo digo select asterisco, es como que agarre la tabla, la acuesta y la manda por el cable. Obviamente, si traigo todas las columnas, va a llevar tiempo traficar todo eso, ¿sí? Que trafiquen los datos, que el tráfico de los datos desde la computadora hasta el servidor, hasta mi computadora, va a llenar el ancho de banda de mi red. Entonces yo tengo que tener cuidado de acá traer solo las columnas que necesito. Yo puedo, en vez de asterisco, poner nombres de columnas. Hoy no me importa, porque son 4 columnas y en la tabla hay 5, no es grave. Insisto, sí, tengo que traer 4 columnas, pero la tabla tiene 20 columnas, y ahí está mal. Ahí debería traer solo las que me interesan. Luego de leer esto, acá estoy cargando cada ítem en el objeto ticket, lo muestro, ven, hace todo el reporte. Y acá dice lector.close para cerrar el archivo.
Con las bases de datos también tengo que hacer algo parecido. Tengo que decir, al result set lo tengo que cerrar y a la conexión también. Eso también libera recursos. Hay que hacerlo. Ejecutemos a ver qué pasa. Clic ahí. Y ahí me tiró, miren. Me dice, no tenés driver para este motor. No tenés driver. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan del teórico del otro día? Que yo tengo que bajarme una librería que no viene con Java. Tengo que bajarla, agregarla al proyecto, al POM. Tengo que bajar una librería para conectarme a cada motor. Si yo quiero conectarme desde mi Java a un SQL Server, necesito la librería de JDBC o el driver para SQL Server. Quiero conectar un MySQL, necesito el driver adecuado. ¿Qué es lo que les pasó cuando el de Beaver, la primera vez que se conectaron, dijo, voy a bajar el driver, y lo bajó solo? Bueno, lo que hizo fue bajar el driver de Java para ese motor. ¿Qué tengo que hacer acá? Agregar, como tengo Maven, agregar una dependencia. ¿Cuál? En mi caso yo quiero la dependencia de MariaDB. ¿Sí? Espero un cachito ahí, o control espacio, y el IntelliJ me va a traer, ahí está, el nombre completo del driver. Clic en este, me trae muchos, pero fíjense que uno que incluya el nombre de la empresa que lo fabrica, MariaDB. Listo. Refresco el POM y vuelvo a ejecutar. Ejecuta y ahí me mostró los datos de la base. Cantidad de 5, total 6.550. Vamos a ver, voy a cambiar un dato en la base, ¿sí? El pan no puede salir 1.500. Supongamos pan de 500 pesos, ¿sí? Claramente ahora va a tener menos, va a gastar menos. Vuelvo a ejecutar, y ahora sí, el pan me dice 1.500, no grabé. Grabo, y ahora ejecuto de vuelta el programa Java sin recompilar. Ahora el pan vale 500 y gasté en total 5.800. Voy a cargar un artículo más. ¿Sí? Voy a cargar acá. Voy a cargar, no sé, leche. Quiero 10 leches de 180 pesos cada una. Grabo. Ahí el ID tomó el número 6. Ven que sigue correlativo. Y cuando yo ejecute, ahora me dice, también está la fila para las 10 leches. El total da 7.600, da bastante más porque gasté, bueno, 1.800 pesos más. E incluso en este reporte que decía productos de más de 1.000, también aparece ya este ítem de la leche. O sea que el programa quedó andando idéntico. Las clases ticket, la clase ítem, ni las entré a mirar, ¿eh? No tuve que cambiar nada. Y como ven, la lógica para leer los datos quedó muy parecida a la que usaba con el escáner. ¿Sí? Yo con el escáner hacía casi lo mismo. Abro el escáner, recorro con hashNext para que avance de a una línea y leo los 4 datos. Básicamente estoy haciendo lo mismo, pero ahora están saliendo de una base de datos. Nosotros, para el trabajo práctico, vamos a tener que hacer eso. La primera versión fue con archivos de texto y después la tienen que migrar a leer desde una base de datos. Y bueno, tendrán que hacer eso, una base de datos nueva para el PRODE, con una tabla de partidos, una tabla de pronósticos. Y la lectura de esos archivos, reemplazarla toda por lectura desde esta base. Si esto está bien separado en una clase aparte, ¿sí? Ven que, ¿por qué habíamos hecho la carga? No en la clase ticket ni en la clase ítem. La hicimos en el main, o hasta podríamos haber hecho una clase carga de archivos. Entonces, reemplazamos esa clase sin ver afectadas ninguna de las otras, ¿sí? Sin tener que volver a programar ticket ni ítem, ¿sí? Por eso es tan importante dividir correctamente las responsabilidades entre las clases, que es una de las cosas más difíciles de aprender en cualquier lenguaje orientado a objetos, no se asusten. Pero por haber separado más o menos bien las cosas, acá simplemente modifiqué el main y ya está. Mi programa ahora funciona con base de datos. Y listo.
Bueno, gente, ¿se imaginan la tarea que les va a tocar por el día de hoy? ¿Cuál va a ser? Repetir esto en sus máquinas, con sus bases. ¿Sí? Yo les voy a hacer, obviamente, push de esto al GitHub, de manera tal que puedan tener este ejemplo, pero prográmenlo ustedes siguiendo el video para poder empezar a usar el tema de consulta de la base de datos. Para lo que nosotros necesitamos para la evaluación, para el trabajo práctico, no vamos a practicar ni inserción ni modificación de datos, solo consultas. Así que con esto ya queda completo el tema de bases de datos. Gente, ¿dudas? ¿Les gustó? ¿Les parece? ¿No les gusta nada? Eh, los archivos de textos, no, mentira. No. Siempre es más fácil un archivo de texto. Yo acá porque fui por el caminito, por el senderito y con barandas para llevarlos hasta acá, pero no, siempre es mucho más fácil leer archivos de texto. Pero las bases de datos son claramente superiores a los archivos por todos lados, por todo lo que les contaba la otra vez. Permite modificar, podés tener una millonada de cosas, podés guardar datos más estructurados. En un archivo de texto solo guardás planillas de doble entrada y nada más. Acá en realidad yo debería tener otra tabla que sea la de compras, donde estén los datos de la compra, y podría tener otra tabla de artículos donde estén los datos de los artículos, ¿sí? O sea, claramente es algo totalmente superador guardar en una base. Pero para lo que nosotros tenemos que hacer, que es leerlo, la verdad que no es mucho más difícil. Y obviamente el camino es ese, ¿sí? Lo importante es, para practicar ven que no tienen que pensar tanto más, no es otro mundo, es otro mundo, pero no es tanto más grave, ¿sí? ¿Listo por ahora? ¿Sí? Nosotros, bueno, vamos a seguir con clase que viene, tenemos otro tema cortito ¿cómo es? Como el de hoy, expresiones regulares, y ya a seguir ya metiéndole pata cada vez más fuerte el trabajo práctico, ¿sí? Sí, fíjense que ya sí nos quedan 3 clases nomás, hoy es la 15, nos queda la 16, la 17, la 18 me tienen como todo el práctico andando. O sea que estamos realmente, ahora sí, ya en el punto más duro de todo, ¿sí? Pero ahí estaríamos, ¿sí?